Muy bien, en este siguiente video vamos a revisar algunos casos análogos ya de cara a lo que sería nuestra segunda entrega, que podría ser, por ejemplo, en este caso, el tema de la Cineteca Nacional. Entonces, la Cineteca Nacional es de la oficina de Michel Rojkin, es un espacio que tienen que visitar sí o sí eventualmente en la Ciudad de México. Tenemos esta serie de fachadas, ¿no? Con estas perforaciones que van cambiando de tamaño, esa segunda piel que ya comentamos, ese falso plafón que tenemos acá, elementos volados, ¿no? Grandes áreas para generar recorridos, espacios al aire libre donde la gente se puede sentar a tomar simplemente pues estar platicando, o sea, no necesariamente tienes que ir a consumir, lo cual eso es como fundamental, ¿no? En el tema del espacio público, que hablábamos de que nuestros proyectos, qué beneficio proveen a la sociedad, ¿no? O sea, no todo tiene que ser que tengamos o sea, que no todo tiene que ser el capital, ¿no? O sea, también se puede vincular con el tema de, bueno, qué ofrece en temas de regresar algo a la sociedad, ¿no? Ahí van esta parte, o sea, como muy interesante cómo está el landscape urbano, o sea, el entorno que tenemos de la ciudad, como apagado en un color mucho más tenue y de repente el proyecto pues es lo que sobresale. Eso es lo que debe de ser. O sea, gráficamente tenemos que tener como esa claridad al momento de presentar, ¿no? La Cineteca, no sé si como una onda de reconstrucción en este caso, pero sí ha tenido varios incidentes. De hecho, alguna vez se quemó la Cineteca Nacional y pues bueno, necesitó alguna serie de intervenciones y bueno, esto es mucho más contemporáneo, ¿no? Entonces tenemos aquí una pantalla al aire libre. A mí me ha tocado estar aquí viendo proyecciones al aire libre, una especie súper interesante. El cine también es mucho más accesible que si vas a una cadena convencional que te atoras, o sea, vas con tu amigo, amiga, novia, novia, lo que sea, y pues acabas pagando alrededor de 500 pesos por dos entradas y unas cosas de comida, ¿no? O más, incluso más. Pues aquí los precios son mucho más accesibles. Literal puedes llegar, te dan un tapetito, te sientas a ver la proyección, si quieres te compras algo, si no te compras nada, si llevas tus propias cosas para comer está perfecto y literal vas a pasar un rato y creo que pagas por el alquiler del tapete, no sé, 20 30 pesos y ya está, ¿no? Las salas, ¿no? Vean los acabados, por ejemplo, de las salas. Y aquí, bueno, después veremos una presentación de sistemas arquitectónicos contemporáneos, pero bueno, vean el tipo de salas, el tipo de acabados, la isóptica, ¿no? Es decir, qué tanto va subiendo de nivel en nivel la butaca para que sea accesible visualmente para todos el escenario, cómo se ve ya cuando estamos hablando de proyecciones o de que cuando el espacio ya se empieza a usar masivamente. Recordemos que en la Ciudad de México lo que sobran son personas y bueno, pues esta onda del plafón, ¿no? De lo que va a provocar posteriormente con el tema de las sombras. Entonces fíjense ahí como todo, tiene un módulo inicial, me voy a rezar tantito, tiene aquí esta parte, es lo que estamos viendo como este cuerpo central, pero también tiene un bloque que está de frente aquí en esta avenida Coyoacán, muy cerca del centro comercial Coyoacán precisamente, y tiene en la parte, digamos, como más cercana a la vialidad, un estacionamiento de varios niveles, lo cual también pues se agradece porque si llegas a ir en coche, que yo he llegado desde aquí a la Cineteca caminando, he llegado en metro, he llegado también en coche algunas veces, entonces pues se agradece que tengas esa parte multimodal, ¿no? O sea, que te permita que a partir de diferentes modos de movilidad pues puedas acceder a este espacio. Si se dan cuenta, aquí está la estructura, que sí se alcanza a ver estas vigas, estas vigas enormes de acero, sí se alcanzan a ver, pero el plafón te las disimula, ¿no? Que ese falso plafón pues acaba funcionando como esa falsa fachada que cubre precisamente las tripas del edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa parte. Ahí está lo del estacionamiento, ahí está, están mezcladas imágenes como que fotografías con renders, ¿no? Entonces, pero bueno, pues estos renders se asemejan bastante a lo que iba a ser o lo que va a ser posteriormente la realidad, ¿no? Que siempre se quedan muy lejos, ¿no? El tema de los renders, pues puede ser muy fotorrealista, pero pues al final jamás vamos a poder prevenir lo que el espacio va a ser, ¿no?
El tema de vegetación también sería importante como recalcar algunos elementos. Ahí me detendría como quizá a revisar esos elementos. Sería aquí el tema de iluminación, por ejemplo, o sea, tendríamos que pensar en diseñar precisamente esos elementos de iluminación. El tema de la falsa fachada que ya platicamos, aquí el tema de los volados, ¿no? Que estamos viendo, otra vez temas de iluminación, si vamos a poner basureros, si no vamos a poner basureros, qué tipo de vegetación vamos a incluir. Y la pregunta sería que justo la idea que fuera de Manuel, si no se hubiera ido a CEU2, pudo habernos dado esa plática, pero el tema de la vegetación urbana, podríamos buscar, por ejemplo, alguna guía de la GIZ, que es la Sociedad de Cooperación Internacional Alemana, y aquí está una paleta vegetal, entonces podríamos buscar la paleta vegetal en este caso que es para la Ciudad de México, literal así ya vieron que puse paleta vegetal GIZ, que es la, bueno, en alemán es la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ¿no? Que en español sería la Sociedad de Cooperación Internacional Alemana. Bueno, entonces de aquí podríamos sacar precisamente la paleta vegetal que se propone para la ciudad y tiene muchos diagramas, te va diciendo cómo articular tu propuesta vegetal con las calles y con tu proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los elementos que tenemos que estar pensando, o sea, qué elementos incluye el proyecto, vegetación, iluminación, cambio de pavimentos, luego se nos olvida que todo le queremos poner el mismo tipo de pavimento, pues no, no funciona así, dependiendo del tipo de uso y dependiendo como las intenciones de diseño, pues van a ir cambiando precisamente ese tipo de pavimentos que vamos a ir empleando, ¿no? Pasillos, conectores, hablábamos de circulaciones, que son circulaciones verticales y circulaciones horizontales, rampas en este caso. Entonces, fíjense estas perspectivas que interesantes se vuelven con el tema de las rampas, con el tema de que el propio falso plafón acaba descendiendo en este plano, por ejemplo. O sea, aquí vemos como ese falso plafón pues, acaba permeando, ya no permea en esta rampa, pero sí acaba permeando en el muro. Este no, es un cambio de textura, ¿no? Entonces aquí tenemos una textura, aquí tenemos la misma textura y esta textura se asemeja a esta. Entonces, va habiendo una composición, la paleta de materiales tampoco es tan amplia, ese mood board de materiales pues no, no es así con 50 materiales, con 3 4 materiales se puede resolver perfectamente el proyecto, ¿no? Temas de iluminación, ¿no? Cómo va cambiando los elementos de iluminación. Por ejemplo, aquí iluminaciones, ya vimos iluminación vertical, pero cómo funcionan las iluminaciones ahora en plafón, ¿no? ¿Qué tipo de luminarias, qué tipo de modelos? Eso sí lo podemos hacer. Sí podemos buscar qué catálogo de luminaria son la que vamos a utilizar para nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo. Fíjense este tema de las sombras que les comentaba, cómo incluso la propia sombra te va dirigiendo, ¿no? O sea, cuál es la ruta que tienes que seguir. Lo que ya igual les platicaba, el tema de que te vas, te pones ahí en los petates y ya pues te echas a ver la película. Y diagramas. Acuérdense que el proyecto se puede expresar siempre a través de diagramas. Entonces, por ahí también podría ponerles un texto que de Josep María Montaner que habla precisamente del tema de los diagramas, ¿no? Entonces, Josep María Montaner, que hace poquito, bueno, que constantemente andan ahora aquí en México, pero bueno, entonces ahí está el tema de los diagramas, la condición inicial como estaba, y bueno, cómo se va conformando ahí el ajuste de las salas cinematográficas, luego el mezanine, las proyecciones, la falsa fachada o el falso plafón que comentábamos, el tema de la vegetación, no sé cómo se articula ya con las áreas verdes, el parking y, por ejemplo, aquí las oficinas, que siempre tenemos que tener una parte administrativa y por ahí en el tema del análisis de casos análogos, que es lo que estamos haciendo en este momento, lo que deberíamos de ir revisando es qué áreas incluyen esos casos análogos, ¿no? Por decir un ejemplo, el semestre pasado hicimos en taller 3 educación, pues todo el pinche semestre repitiendo cajones de estacionamiento de acuerdo al programa arquitectónico. Pues ningún proyecto entregó cajones de estacionamiento, ¿no? Entonces sí sería importante como ir viendo de acuerdo a la normativa y a los reglamentos qué espacios nos solicitan dependiendo cada tipología de proyecto. O sea, cuántos cajones de estacionamiento te piden para una cineteca,
Seguramente tiene que ver con la capacidad, con la cantidad de gente, con los metros cuadrados y en función de eso se va cumpliendo con el reglamento. Ahí está el tema de la estructura, ¿no? El roof, dice ahí roof cladding. Cladding es siempre algo que se va a montar a una estructura. Entonces, por ejemplo, siempre necesitamos un frame. Por ejemplo, aquí es este frame, es la estructura, que es el marco. Y a ese frame se le va a montar un cladding, que es simplemente como el recubrimiento. A eso se refiere cladding. Mezanine, que es la parte precisamente como de lo que estábamos viendo en las imágenes, como esos pequeños medio volados que tienen y las rampas, que son esas circulaciones entre horizontales y verticales de las que ya platicamos. Y las alas que ya estaban originalmente de la Cineteca. Y súper importante, siempre en proyectos ya de una escala mayor tenemos que presentar sí o sí un mapa de ubicación, o sea, en un mapa muy esquemático, muy diagramático, decir dónde están ubicados y qué es cada uno de esos edificios, ¿sale? Y aquí ya un diagrama de la estructura. ¿Qué hacen estas empresas o estas oficinas tan grandes de arquitectura? Pues tienen una idea y literal le dicen al proveedor de acero, toma, resuélvela, ¿no? Te vamos a comprar el material, pero tú resuelve el sistema estructural, ¿no? O van de la mano, o sea, lo van a hacer armando juntos. Cortes, si quieren revisar ahí en temas de visualización los videos, por ahí apenas hice unos videos de cómo hacer este tipo de cortes arquitectónicos. Corte longitudinal, corte transversal. En los cortes la idea es que se vean precisamente los niveles. Aquí está el mezanine del que estamos hablando. Fíjense las alturas en temas de escala, de proporción, cómo se apoya en otro volumen. Corte longitudinal, corte transversal. Ahí se ven las estructuras de esa segunda piel o ese falso plafón que les comentaba, siempre como adornado, digamos, esquemáticamente, sin que se pierda el centro o la idea principal, ¿no? Eh, un corte un poco más detallado donde se van poniendo ahí los diferentes como por ejemplo acá aluminio de 4 milímetros, panel de aluminio de 4 milímetros hecho de capas de aluminio de 0.5 de milímetro de poliéster con poliestireno y vidrio, ¿no? Ah, no, aluminio brilloso, con el aluminio blanco que tiene ahí esa parte, ¿no? Y bueno, pues ahí te va dando la especificación técnica, ¿no? Entre qué es técnico, entre que no es tan técnico, ¿no? Ahí está como medio mezclado. Y bueno, pues esto es básicamente un caso análogo de la Cineteca Nacional. En el siguiente video vamos a ver otro caso análogo del Museo Internacional del Barroco a 10 años de su construcción, ¿no?